Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a arrancar con el ejercicio número 15 de la unidad 3 de la guía de trabajos prácticos de la materia. Dice, suponga que se encuentra analizando el impacto de posibles medidas económicas a implementar por parte del gobierno. Usted sabe que la tasa normal de crecimiento es del 3% anual y la tasa natural de desempleo de esta economía es el 6%. Que coincide con la tasa de desempleo efectiva de este periodo. Investigaciones recientes estimaron que los coeficientes alfa y beta son de 1 y 0,5 respectivamente. Se estima que la inflación actual es del 12% anual y que el Banco Central planea disminuirla al 3% en un periodo de 3 años, con la siguiente pauta. Tenemos el cuadrito acá abajo con el plan de desinflación en los periodos del comienzo, periodo 0, 1, 2 y 3, que va bajando a 3% anual hasta llegar a una tasa del 3% en el año número 3. Nos pide, exprese las ecuaciones correspondientes a la curva de Phillips y la ley de Okun. Punto número 2. Calcular la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento de la producción para cada periodo bajo análisis. Y el punto número 3. Calcular la tasa de sacrificio de esta economía. En primer lugar, vamos a arrancar expresando las ecuaciones de la curva de Phillips y de la ley de Occam, como ya lo vimos en ejercicios anteriores y en la parte teórica. Sabemos que la curva de Phillips representa la relación negativa entre la inflación, representada por pi, y el desempleo, representada por la letra U. En este caso está expresada como la nueva versión que el profesor ha mencionado en su clase de teoría, que me indica por este lado la variación de la tasa de inflación entre el periodo T y el periodo T-1, que es igual al coeficiente alfa con el previo signo negativo por la variación de la tasa de desempleo entre el periodo T y la tasa de desempleo natural. Como recordarán, el coeficiente alfa me indica en cuántos puntos la diferencia de desempleos me afecta a la tasa de inflación o de deflación en este caso, en cuanto a la variación entre esas tasas. Si reemplazamos con los datos del ejercicio, tenemos que la tasa de inflación en T menos la tasa de inflación en el periodo anterior es igual a menos 1. El menos 1 es un dato del enunciado, o sea, acá atrás tenemos que el coeficiente alfa es 1, así que simplemente incorporamos el 1 a la ecuación. Entre paréntesis tenemos la tasa del periodo menos la tasa natural de desempleo, que en este caso es 0,06 o 6%. Por el otro lado tenemos la ley de Occam, la expresión de la ecuación que indica la ley de Occam, que tenemos también a su vez una relación negativa, pero en este caso entre el desempleo y el crecimiento de la economía. Tenemos acá la diferencia entre el nivel de desempleo en T menos el desempleo en el periodo anterior es igual a menos un coeficiente beta, que lo que me mide el coeficiente beta es el impacto del crecimiento con respecto al desempleo. Así como en este caso alfa me medía el impacto del desempleo con respecto a la inflación, el beta lo que me mide es cómo impacta la variación, la diferencia acá en el crecimiento de la economía en relación al desempleo. Si agregamos los datos del ejercicio, nos quedaría que el nivel de desempleo en T menos el desempleo en el periodo anterior es igual a menos 0,15, esto es un dato, por
el crecimiento en t menos 0,03, que es, como tenemos acá atrás, la tasa normal de crecimiento de la economía. Es un dato también, como los anteriores. Para resolver el ejercicio y calcular tanto la tasa de desempleo como la tasa de crecimiento para cada periodo bajo análisis, lo que tenemos que hacer es, con los datos que tenemos ya dados por el ejercicio, tenemos que calcular las variables, las incógnitas que nos está pidiendo. Por ejemplo, para el año 0 sabemos que la tasa de desempleo efectiva es del 6%. Entonces, acá U sub t es igual a 0,06. Entonces, lo que nos falta calcular en el recuadro es la tasa de crecimiento de la economía, o sea, el GI sub t. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo calculamos la tasa de crecimiento? Bueno, lo que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación anterior, en la expresión de la ley de Okun, este dato de la tasa de desempleo efectiva y simplemente despejar la incógnita que nos pide el ejercicio. Entonces, lo que queda como expresión final es el 0,06 menos 0,06, que es la tasa de desempleo efectiva, igual a menos beta, o sea 0,15, abrimos paréntesis, la incógnita, la tasa de crecimiento de la producción en el periodo, menos 0,03, que también era un dato del ejercicio. Acá simplemente hacemos las operaciones. De este lado de la igualdad queda 0. Distribuimos el 0,15 a g y t y a 0,03. Queda la expresión de tasa de crecimiento igual a 0,0045 sobre 0,15 y llegamos finalmente a la tasa de crecimiento, el resultado final de una tasa de crecimiento de la producción en el año 0 igual a 0,03 o 3%. Ahora bien, para el año 1, lo que primero tenemos que calcular es la tasa de desempleo efectiva, es la primera incógnita. Para hacer el cálculo de la tasa de desempleo, siempre hay que distinguir previamente, cuando piden algo similar a tasa de desempleo, se sabe lo que tenemos que aplicar es Phillips. Ahora, cuando nos piden la tasa de crecimiento de una economía o alguna incógnita relacionada a ello, lo que tenemos que aplicar es Okun. Entonces, para calcular la tasa de desempleo en el año 1, como ya sabemos de la curva de Phillips, tenemos 0,09, que es la tasa de inflación en T, o sea en 1, en el año 1, menos 0,12, que es la tasa de inflación en el año anterior, igual a menos 1, este no varía, es el dato del ejercicio, y tenemos la incógnita de la tasa de desempleo en el año T, o sea en el año 1, menos 0,06, o sea la tasa de desempleo natural de esta economía. Y acá lo único que tenemos que hacer es simplemente resolver lo que podamos resolver, distribuimos el menos 1 y llegamos a la tasa de desempleo efectiva en este periodo, en el año 1, igual a 0,09 o 9%. Una vez que tenemos este dato, ahora sí podemos calcular la tasa de crecimiento de la economía, como ya lo hicimos anteriormente aplicando Okun. Entonces lo que tenemos acá es la diferencia o la variación de los niveles de desempleo entre los periodos de U sub t y U sub t menos 1, o sea 0,09 menos 0,06, igual a menos beta, y entre paréntesis la incógnita, menos 0,03, que era la tasa de crecimiento natural. Calculamos lo que hay que calcular,
distribuimos, hacemos todos los pasos con cuidado para no equivocarnos y llegamos a una tasa de crecimiento igual a menos 0,17, o sea, una caída en el nivel de actividad de esta economía de un 17%. Para completar el recuadro con los datos faltantes, para el año 2 y 3 el procedimiento es exactamente el mismo. Lo que tenemos que hacer primero es calcular la tasa de desempleo efectiva, o sea, a través de Phillips. Calculamos el U sub T del año 2, o sea, esto sería desempleo efectivo del año 2. De la misma forma que hicimos anteriormente, presentamos la fórmula de la curva de Phillips con los datos que ya tenemos, despejamos la incógnita y llegamos a este valor que es igual al 9%. Para hallar la tasa de crecimiento de la economía en ese periodo, aplicamos nuevamente Occam. De la misma forma que hicimos anteriormente, usamos los valores que ya tenemos, agregamos el que calculamos y despejamos el que nos falta. Y llegamos, después de los cálculos correspondientes, a una tasa de crecimiento igual al 3%. Para el año 3 exactamente lo mismo. Terminan dando inclusive los mismos valores, una tasa de desempleo igual al 9% y una tasa de crecimiento del periodo igual al 3%. Acá tenemos el cuadro resumen con los valores del ejercicio, acá marcados en verde, una tasa de desempleo que aumenta entre el año 0 y 1 un 3% y después se estabiliza en 9% y un crecimiento de la economía que va fluctuando bastante, o sea, una caída muy importante entre el año 0 y 1 y después un crecimiento del 3% en los años posteriores. Y el último punto que nos puede calcular la tasa de sacrificio de esta economía, primero hay que saber, hay que recordar que la tasa de sacrificio nos indica el costo que debe sufrir una economía para bajar su tasa de inflación a través del aumento del nivel de desempleo. O sea, es el porcentaje del PBI que se debe renunciar para reducir la inflación en un punto porcentual. O también, como se lo explicó en la clase de teoría, de forma más sencilla, es cuánto desempleo debo tener por encima de la tasa natural de desempleo para poder bajar la inflación. Como sabemos, difiere entre países y situaciones diferentes, y entre los factores que más influyen está la credibilidad de las políticas monetarias y sus autoridades y la flexibilidad tanto en los mercados de bienes como de trabajo. Presentamos nuevamente los datos del ejercicio, la curva de Phillips acá arriba y la curva de Occam acá abajo. Con estos mismos datos, primero lo que tenemos que hacer para calcularlo de forma práctica la tasa de sacrificio es ver cuánto se debe incrementar el desempleo para bajar 9 puntos porcentuales, como me indica el ejercicio, bajar de 12 a 3% el nivel de inflación. Como lo hacemos simplemente es, como sabemos que el coeficiente alfa es igual a 1, directamente hacemos la relación entre ambos números y llegamos a un valor de 9%. Después de eso, aplicamos Occam para calcular cuánto varía la actividad económica en concordancia con esa baja en la inflación. Y una vez que hacemos esa relación, o sea, del 9% que calculamos anteriormente sobre 0,15 que es el beta, hacemos la misma relación que anteriormente, llegamos a un 60%. O sea, acá arriba es lo que tenemos, la baja de 9 puntos porcentuales sobre el coeficiente, igual a 1. Y acá, para Occam, lo que tenemos que hacer es el 9% que calculamos anteriormente sobre 0,15, sobre el beta.
y llegamos a un 60%.